Tengo el honor de estar en comunicación con el expresidente constitucional de la República del Paraguay, el doctor Luis Federico Franco Gómez. Presidente, muchas gracias, muy amable como siempre en acceder a esta entrevista. Al contrario, el agradecido soy yo. Te agradezco la posibilidad de poder estar en contacto con toda tu enorme audiencia cibernética que nos sigue. Usted junto a otros expresidentes, exmandatarios de la región firmaron un comunicado del Grupo IDEA pidiendo prudencia y calma de las elecciones peruanas, porque lamentablemente algunos presidentes, como el caso del presidente argentino y boliviano, se adelantaron y felicitaron a Pedro Castillo como presidente electo cuando las organizaciones electorales peruanas todavía no consagraron un ganador. ¿Nos puede comentar un poco el motivo de este comunicado tan importante y tan necesario para fortalecer la democracia? Lo que está pasando en estos momentos en la República Hermana de Perú es lo peor que le puede ocurrir a un proceso electoral cuando no hay un nítido ganador y la diferencia es mínima, prácticamente a tal punto que se define como empate técnico. La diferencia creo que es menos de 1%, estamos Así es. hablando de décimas. Al existir eso, uno se presta a algún tipo de irregularidades, como efectivamente cometió tu presidente el día de ayer, en donde reconocía al nuevo presidente, en este caso Pedro Castillo. Nosotros estuvimos siendo consultados, emitiendo opiniones, y creo que hay una nota muy bien redactada del Grupo IDEA, en donde básicamente informan de que, visto la situación por la que atraviesa la República del Perú, el ambiente tenso, los últimos tiempos de gobierno, incluso hubieron presidentes que hasta se suicidaron por toda esta denuncia que hay de corrupción, etcétera, etcétera, motivó finalmente el balotaje entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y se dio como en la película. Acá se da el caso de que probablemente la realidad superó a la ficción. Keiko estaba arriba, tenía una diferencia. Castillo comenzó a denunciar irregularidades, luego se invierte, Keiko lidera. Otra voz, Pedro lidera, Keiko hace las denuncias. Y ante esa situación, lo más recomendable aquí en cualquier parte del mundo es el pronunciamiento de ideas en el sentido de aguardar que el Tribunal Electoral, como órgano juzgador único, insustituible, pueda, luego de analizar todas las actas electorales, emitir un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento, aunque fuera de un voto, es absolutamente inapelable siempre y cuando las dos partes, en este caso el equipo de Pedro y el equipo de Keiko, hayan participado y auditado los resultados electorales. Para nosotros es fundamental que nadie se proclame ganador, peor que aparezca algún inoportuno, innecesario, inconveniente a hacer comentarios que no correspondan. Y en esas condiciones nuestra posición, la posición del grupo de expresidentes de la República agrupados en ideas, es la de aguardar el veredicto del Tribunal Electoral de la República del Perú. Se puede decir que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, fue muy cauto y muy diplomático al respecto porque él no expresó salutación a Pedro Castillo ni a la otra candidata como hicieron sus pares de Argentina y de Bolivia. Bueno, pues acá hay una cuestión ideológica, infelizmente. Yo creo que acá hay que decirlo, ¿verdad? En mi caso particular, yo soy de ideología liberal, somos un partido de centro, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. En todo caso, conversamos, dialogamos con el centro izquierda, con la centro derecha, pero ninguna dictadura de izquierda o de derecha puede ser buena. Y yo creo que acá en Latinoamérica hace tiempo dejaron de prevalecer los argumentos jurídicos para que prevalezcan los argumentos políticos. En ese sentido, nosotros en Paraguay podemos, con un poco de autosuficiencia tal vez, resaltar un principio que siempre nos mantuvo bien firme. Nosotros en Paraguay sostenemos desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión de los países
en los asuntos internos. Este es un tema que le afecta sola, única y exclusivamente a la República del Perú. Hay que esperar que se expida el tribunal. No se expidió el tribunal, no corresponde que nadie se proclame, esperando que el tribunal se proclame. Cuando lo haga, felicitar y, bueno, compartir y desearle éxito al presidente electo, sea quien fuera. ¿Cuál es su apreciación personal? Porque el presidente actual, Francisco Sagasti, llamó al premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa para que le diga a Keiko Fujimori que reconozca la derrota. En este caso, ¿por qué un presidente viola la neutralidad en un proceso de elecciones? Esto realmente es un hecho condenable. Yo te decía recién y me ratifico, yo, Federico, soy generoso, soy flexible, soy magnánime con la persona, pero soy duro, intangible, intransigente con los principios. Yo insisto en la libre autodeterminación de los pueblos y en la no intromisión de los asuntos internos, sea quien fuera, repito, sea quien fuera. ¿Cuál piensa que va a ser el desarrollo de esta elección tan atípica? Porque creo que en la historia de América no ha habido elecciones así, que es una elección muy peleada. En este caso, ¿cómo se puede lograr una pacificación y evitar la conflictividad social que lamentablemente lo va a haber por esta polarización tan fuerte? Mira, nosotros tuvimos una situación bastante sui generis en Paraguay en la ocasión de la elección del vicepresidente de la República. Se produjo primero el magnicidio del doctor Luis María Argaña el 23 de marzo de 1999. Luego la renuncia del presidente Cubas Grau, quedó vacante el cargo de presidente y vicepresidente, asumió el presidente del Congreso y luego se llamó a una elección para completar el cargo de vicepresidente de la República. Casualmente mi hermano mayor, Julio César Franco Yoyito, fue el candidato y se enfrentó contra el hijo del malogrado vicepresidente Luis María Argaña, el arquitecto Félix Argaña. La diferencia final fue muy complicada. Yo ya pasé por esto. Esta es una película que nosotros vimos acá en Paraguay, amaneciendo con las actas, controlando, no permitiendo que nadie vaya, en fin, con todos esos cuidados que hay que tener, impugnando una mesa, otra mesa, y se impugna uno, un equipo impugna la otra, así. La diferencia fue de 0,7, 0,6, 0,7%. Tengo entendido que en este caso la diferencia está en el orden del 0,4, 0,5% y hay muchas actas impugnadas. Hay que esperar, hay que darle tiempo al Tribunal Electoral del Perú. El Tribunal Electoral sabrá seguramente cómo corresponde y ajustado a estricto derecho, dictaminar cómo tiene que ser y otorgar el título de presidente de la República. Infelizmente, si la pregunta hubiera sido ¿qué es lo que nos espera? Y nos espera un país polarizado, un país dividido. Sea quien fuera el presidente, sea él o sea ella o él, va a tener al 50% del país en contra. Esa es la realidad. Eso se ve así, se siente y lamentablemente esta situación se da cuando la diferencia es muy exigua, muy pequeña. Si la diferencia hubiera sido abismal y se hubiera ganado, diríamos, por una diferencia holgada, esto no hubiera ocurrido y era lo mejor. Por eso para el cargo uninominal, sea para intendente, alcalde, gobernador o presidente de la República, siempre es bueno que la diferencia sea una diferencia cómoda, holgada, como para que haya legitimidad de origen. Ojalá que en este caso esta legitimidad de origen que está en duda esté acompañada, repito, sea quien fuera, por una legitimidad de desempeño y que el presidente o la presidente tengan un buen ejercicio de la presidencia por el bien de Perú y por el bien de toda América Latina. La última pregunta en líneas generales, ya que usted fue presidente constitucional de la República de Paraguay. ¿Cómo un presidente puede lograr la gobernabilidad en un escenario así? Y yo no conozco otro sistema que no sea el de conversar, el de dialogar, encontrar un consenso, un acuerdo entre todos los sectores. Yo estoy seguro que Perú tiene un híbrido que no es completamente presidencialista y tampoco es completamente legislativo, parlamentario.
Entonces, dicho eso, entiendo yo que la situación pasa fundamentalmente porque se llegue a un acuerdo, un consenso, en primer lugar, en este caso con el contendiente. Hay que ser magnánime, el victorioso debe ser generoso, debe llamar a cogobernar al que perdió. Y en segundo lugar, el problema fundamental en el Perú, por lo que uno lee por la prensa internacional, es el Congreso. Denuncias, acusaciones, fraudes, corrupciones. Es lamentable lo que ocurre en Perú. Realmente es lamentable un país que venía tan bien, venía con un crecimiento muy alto. Paraguay le miraba muy bien a Perú porque hay que decirlo, el país que estaba mejor en América Latina era Perú y después veníamos nosotros y nuestro objetivo era parecerle a Perú, hasta que apareció toda esta serie de denuncias, renuncias, en fin, lamentable lo que está ocurriendo y todos deseamos Qué que linda esta... frase, que el objetivo de Paraguay era parecerse al Perú. O sea, el Perú era un símbolo de la región. Y claro, claro, porque Perú venía creciendo 7, 8% y Paraguay estaba en 4, 5. Hay que reconocer esto. Cuando el tiempo que yo estuve de presidente, nosotros intentamos justamente con Chile, Perú, Colombia y México formar parte de la Alianza del Pacífico. Cuando ese club ideológico, no político, integrado por Dilma, por Cristina, por Mujica, y por supuesto por el comandante Hugo Chávez Frías, intentaron dejarle de lado a Paraguay dentro del Mercosur. Entonces, tuvimos la experiencia, el contacto con nuestros pares, en este caso peruanos, y créeme, con toda sinceridad, Perú es un país que venía creciendo muy bien, muy bien. Perú tenía la mejor performance en la región, absolutamente sin ninguna duda, en los últimos 10 años. Muchísimas gracias, Federico. Muy amable como siempre. Agradecerte a vos, a todos los que nos siguen y por supuesto desear que sea quien fuera el presidente electo de Perú, tenga esa legitimidad de desempeño que tanta falta hace y que pueda devolver a Perú por los senderos del cual nunca tuvo que haber salido, por los del progreso, el desarrollo, la participación y la democracia.